Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra octava charla. Esta charla pues es organizada por el Grupo de Investigación en Volcanología y Geotermia de la Universidad Nacional de Colombia. Somos un semillero que está realizando charlas constantemente los lunes a las 11 de la mañana y pues toda la información que quieran obtener de las charlas, ver los videos, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestras páginas de Facebook o también a través de nuestro Instagram. Hoy nos va a acompañar Andrés Libardo Sandoval, que él es candidato a doctorado, si no estoy mal, candidato a doctorado de la Universidad de Palermo. Entonces, bueno, ya aquí le doy paso a Andrés para que inicie con la charla. Bienvenidos todos. Bueno, veo que vienen de diferentes países. Espero que les guste mucho la charla. Y bueno, para quienes van ingresando, apagar micrófonos, apagar cámaras, por favor, para que rinda muy bien la charla. Igual esta será grabada, se subirá después. Lo pueden encontrar ahí en el canal, como les digo, o en Cuarentena con Geociencias. Y cualquier pregunta, cualquier duda, la van escribiendo por el chat y al final pueden participar con el micrófono o escribiéndola. Y dale, Andrés. Vale, gracias, Jimena. Sí, sí, ¿se escucha bien? Sí. Listo. Sí, se escucha bien, perfecto. Listo. Perfecto, se escucha. Vale. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Jimena por la presentación. Bueno, pues primero quiero agradecerles a ustedes por su presencia en esta conferencia, al grupo de investigación en vulcanología y geotermia por este espacio que me han proporcionado para de alguna manera divulgar un poco del conocimiento que he obtenido en estos últimos años y pues que hoy trato de sintetizar en esta pequeña charla denominada como gases volcánicos, un acercamiento o una introducción a sus características químicas y al proceso de desgasificación magmática. Bueno, para empezar, pues quiero mostrar esta imagen porque este es el modelo que pues científicamente todos estamos muy, con el que estamos muy relacionados todos, ¿sí? La comunidad científica acepta este modelo que es el modelo de la placa, de las placas tectónicas y que es muy importante para determinar el origen, por ejemplo, de los volcanes, de cómo interpretar la estructura interna de la Tierra y de los procesos superficiales que nosotros vemos diariamente. Bueno, generalmente, pues nosotros nos vamos a concentrar en lo que son estos, las emisiones volcánicas. Las emisiones volcánicas a lo largo del tiempo geológico, pues han emitido una gran cantidad de volátiles a la atmósfera, ¿sí? Generalmente han incorporado todos los volátiles que nosotros conocemos hacen parte de de los principales ciclos geoquímicos de la Tierra y que afectan tanto la litosfera como la hidrosfera, la atmósfera y especialmente la biosfera. Generalmente los volátiles han sido estudiados o han sido interpretados como los ingredientes fundamentales para la generación de moléculas, de las primeras moléculas orgánicas, que principalmente estuvieron asociadas a los sistemas hidrotermales bajo el océano, ¿sí? Comúnmente que nosotros conocemos como fumarolas negras o fumarolas blancas, y encontramos que se piensa que los principales o los primeros organismos vivos o las primeras moléculas se desarrollaron en este tipo de ambientes. El manto es considerado como uno de los principales reservorios de los volátiles. Y a lo largo del tiempo geológico, pues su composición en todos estos volátiles ha ido cambiando como consecuencia del proceso de diferenciación de la Tierra. En el manto, por ejemplo, nosotros podemos encontrar volátiles como el agua, ¿sí? A forma de iones hidroxilo, que generalmente estos están contenidos en estructuras cristalinas de algunos minerales anhidros como el olivino o el piroxeno. También la podemos encontrar como agua molecular, ¿sí? Presente en minerales que nosotros conocemos como anfíboles o la fluorita. También podemos, por otra parte, el carbono, ¿sí? Finalmente puede estar en el manto en su fase elemental,
como diamante, como grafito, o como parte de los fundidos o de los fluidos que provienen del proceso de subducción. El azufre también puede ser caracterizado también puede estar presente en este tipo de fundidos o puede estar presente a manera de sulfuros, ¿sí? Sulfuros ricos en hierro, como la pirrotita, también podemos encontrar penlandita o en algunos casos calcopirita. Nosotros bien sabemos que especialmente en las zonas de dorsal y en las zonas de subducción, el manto sufre procesos de fusión parcial. Los volátiles se comportan como elementos incompatibles, es decir, durante la fusión, ellos van a preferir irse al magma, ¿sí? En vez de, de hacer parte de las estructuras cristalinas de los elementos que conforman el manto. Entonces, el proceso de generación de magmas es un proceso muy importante en el transporte de los volátiles desde las partes internas de la Tierra hasta las partes más superficiales, que generalmente se manifiestan en erupciones volcánicas. Después de que tenemos una erupción, todos estos volátiles llegan a la atmósfera, a la hidrosfera, y finalmente vuelven a ser reciclados, ¿sí? Durante el proceso de subducción. Recordemos que la placa las placas oceánicas que subducen traen grandes cantidades de agua que son llevadas al manto. Y pues en la corteza oceánica nosotros vamos a encontrar otros volátiles como azufre en presencia de sulfuros, carbonatos, etc. Bueno, pero ¿qué son los gases volcánicos? El término gas volcánico identifica la fase gaseosa fluida liberada por volcanes activos. Composicionalmente, los gases volcánicos son combinaciones moleculares de 4 elementos principales. Estos son hidrógeno, carbono, oxígeno y azufre, pero también incluyen una variedad de componentes menores como el cloro, el flúor, el nitrógeno y los gases nobles. Los gases volcánicos se pueden distinguir esquemáticamente en gases magmáticos, ¿sí? Es decir, que provienen directamente del magma, ¿sí? Generalmente estos gases son de alta temperatura, de más de 500 grados centígrados, y son ricos en dióxido de azufre y algunos halógenos como el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Los gases hidrotermales generalmente se generan por la interacción entre el magma y fluidos acuíferos superficiales, ¿sí? Estos acuíferos superficiales en el conducto volcánico generalmente disminuyen la temperatura de los gases magmáticos, ¿sí? Y los enriquecen en ciertos volátiles como metano, H2S, que es ácido sulfídrico, y disminuyen la concentración de algunos como el cloro o el flúor. Finalmente, los gases difusos generalmente son gases que están dominados por CO2, son emisiones de baja temperatura que ocurren a través de los flancos y fallas de los volcanes activos, que a simple vista no se pueden ver como las fumarolas o las plumas volcánicas, pero esto, pero que se pueden analizar utilizando ciertos instrumentos especializados que permiten determinar concentraciones muy bajas de gases provenientes de la actividad volcánica. ¿Por qué estudiar los gases volcánicos? Bueno, primero porque controlan el porcentaje de fusión del manto y la composición del fundido que se forma. Influencian los procesos de salida, la viscosidad y la densidad del magma. La exsolución de volátiles es el motor de la actividad explosiva, ¿sí? Los volátiles son un control muy grande en cómo un volcán va a hacer erupción. También es muy importante para analizar para evaluar el impacto en el clima y obviamente para el monitoreo volcánico, para intentar predecir más o menos, ¿sí? En cierta medida, cuándo se va a generar una erupción o cuándo no. Bueno, como bien sabemos, durante una erupción, los volcanes son capaces de emitir grandes cantidades tanto de material sólido como material volátil. A material sólido, en erupciones explosivas generalmente me refiero a los materiales piroclásticos, que en cuestiones de horas
de días o incluso semanas en algunas de las erupciones más grandes, pues caen y se depositan sobre el terreno preexistente, ¿sí? Pues la ceniza, que es el material más fino que encontramos en los depósitos, pues puede viajar por por muchos kilómetros en la atmósfera dependiendo del viento. Y pues esta, por así decirlo, estos depósitos se generan en base, o las características de este depósito van a caracterizarse en base al tamaño y la densidad de las partículas que salen. Por otro lado, los volátiles generalmente cuando son inyectados en la atmósfera pueden durar más tiempo, implicando que y generan efectos a largo plazo, ¿sí? En comparación con las partículas sólidas. Generalmente cuando nosotros tenemos una erupción volcánica, uno de los principales gases que tenemos eh, inyectados en la atmósfera es el dióxido de azufre. Cuando el dióxido de azufre entra en contacto con la atmósfera, esta interacciona con el agua, con las moléculas de agua para formar dióxido de ácido sulfúrico en forma de pequeñas gotas. Generalmente este ácido sulfúrico pues es uno de los ingredientes principales de la lluvia ácida, que como bien sabemos tiene grandes impactos, por un lado en la salud, ¿sí? Y también en la vegetación que se encuentra alrededor, ¿no? Acidifica los suelos, hay daños a los cultivos, etcétera. Generalmente estos aerosoles que se generan en la troposfera pueden durar entre 1 a 3 semanas, ¿sí? O pues sobre todo esto depende del tamaño de la erupción. Pero hay erupciones como la del Pinatubo en 1991 que fueron capaces de insertar o de inyectar una gran cantidad de gases incluso en la estratosfera, ¿sí? Se estima que más o menos inyectó 20 millones de toneladas de dióxido de azufre en la atmósfera. ¿Qué ocurre en la estratosfera? Pues ocurre el mismo proceso, se generan algunas moléculas de dióxido de azufre y que generalmente pues el efecto que generan estas pequeñas gotas de ácido es que reflejan, por una parte reflejan gran parte de la luz, gran parte de los rayos solares, ¿sí? Y en consecuencia tenemos un enfriamiento de la superficie terrestre. Por otra parte, también estas moléculas tienen la capacidad de absorber los rayos solares en el infrarrojo cercano, haciendo que la temperatura de la estratosfera aumente y favorezca la destrucción de la capa de ozono. Erupciones como la del Pinatubo generalmente hicieron que, por ejemplo, esta nube de ácido sulfúrico le diera la vuelta al planeta en aproximadamente 20 días y tardará aproximadamente 30 años, perdón, 3 años en desaparecer, disminuyendo la temperatura del planeta en alrededor de 0.5 a 0.4 grados centígrados. Bueno, ¿dónde nosotros podemos encontrar pues, estos gases cuando vamos a estudiar un volcán? Eh, Principalmente los vamos a encontrar asociados a las plumas volcánicas, que son principalmente mezclas de gases eh, que a veces incluyen algunas partículas sólidas y que es lo que son las que nosotros generalmente observamos en los cráteres principales, ¿sí? Tenemos las fumarolas, las vamos a encontrar también en los cráteres, ¿sí? O en los flancos del volcán y que principalmente están asociados a pequeñas emisiones que se generan cuando algunos de los gases se infiltran a través de las fracturas del volcán. También tenemos emisiones de gas difuso a través del suelo, que principalmente van a estar constituidas pues, por CO2. Generalmente esto se da en los flancos del volcán o en piscinas burbujeantes que más que todo son consecuencia de la interacción entre cuerpos de agua superficiales cercanos al volcán con pues, gases magmáticos. ¿Cómo se analizan o cómo se obtienen? Este tipo, generalmente hay dos formas, ¿no? In situ, ¿sí?
en el cual pues nosotros podemos acercarnos a las fumarolas, a la pluma volcánica, a las piscinas, estas burbujeantes, y obtener los gases directamente, ¿sí? Generalmente los vulcanólogos utilizan este tipo de frascos, ¿sí? Denominados frascos de Giegenbach, que lo que hacen es se conectan a través de un sistema de tubos y de tubos de vidrio y de titanio hacia la fumarola, y lo que se hace es recolectar el gas que proviene de la emisión de, pues del volcán. Estos procedimientos in situ, generalmente, pues, aunque podemos obtener grandes cantidades de información a partir de esto, la mayor desventaja de ello es que generalmente los científicos se exponen a grandes riesgos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el volcán no haga erupción, que esté en un estado más o menos tranquilo, en el cual nosotros nos podamos acercar a las fumarolas, al cráter y obtener este tipo de muestras. Hay otro tipo de análisis que se hace a partir de sensores remotos, que la ventaja principal es que no tenemos que estar directamente montados sobre el volcán, sino que podemos analizar la emisión de gases a partir de ciertos mecanismos o ciertos dispositivos especializados. Pueden ser imágenes satelitales o algunas cámaras como este tipo, cámaras UV, que lo que hacen es medir el flujo, por ejemplo, del dióxido de azufre que emite el volcán y de alguna forma hacer inferencias acerca de lo que está sucediendo al interior del conducto. Bueno, principales especies volátiles que nosotros tenemos al interior bueno, que componen los gases volcánicos, en su mayoría principalmente van a estar compuestos por agua y por CO2. Más del 90% de un gas volcánico generalmente está compuesto por estos dos, agua y CO2, seguido de las especies de azufre, ¿sí? Realmente son ácido sulfídrico, dióxido de azufre. Después vienen algunos gases halógenos como el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, tenemos hidrógeno, monóxido de carbono, oxígeno, metano, y en menor proporción tenemos algunos gases inertes como los gases nobles, y también tenemos el nitrógeno. Bueno, cada uno de estos gases tiene sus propiedades químicas, ¿sí? Y se va a comportar diferente uno respecto al otro. Sí, por ejemplo, el CO2 y el ácido sulfídrico generalmente son gases ácidos que tienden a disolverse en el agua. Igualmente el dióxido de azufre, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, que son muy solubles en agua y son muy ácidos. Especialmente estos tres gases generalmente están asociados a la actividad magmática, ¿sí? Hay otros gases que generalmente están asociados a la actividad hidrotermal, como el CO2, el dióxido de azufre. Bueno, es algo que más adelante vamos a profundizar. Y hay otros gases, generalmente, como el hidrógeno o el argón, que, que son muy útiles para poder analizar la contaminación atmosférica que pueda haber en los gases que nosotros analicemos. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el argón son gases o sea, son gases abundantes en la atmósfera y generalmente se utilizan para hacer correcciones de cuánta cantidad de gas atmosférico ha ingresado en el gas que nosotros estamos analizando. Bueno, esta tabla, pues he traído esta tabla para solo observar la composición química de algunos gases volcánicos eh, en para ciertos volcanes. Entonces tenemos volcanes del tipo hotspot, algunos de tipo divergente, ¿sí? Como por ejemplo aquí el Ertaale en Etiopía, en el Rift africano. Tenemos otros de tipo subducción, ¿sí? De ambientes convergentes. Y pues como ejemplos tenemos también el Galeras y el Nevado de Ruiz. Aquí esta tabla la traigo más que todo para mostrar
que a partir de análisis hechos en los gases volcánicos, podemos ver que la mayor cantidad de gases o la mayor cantidad de constituyentes de un gas volcánico son principalmente el agua, el CO2 y el azufre, para los tres casos. Estos valores están medidos en micromol por mol de gas. Entonces, podemos observar aquí una disminución en la que, en la concentración de este tipo de volátiles presentes en los gases volcánicos. Entonces, menos abundantes tenemos el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, seguido por los gases inertes como los gases nobles y el nitrógeno. Bueno, factores que controlan la composición de las emisiones. Dentro de estos factores nosotros encontramos por una parte la solubilidad. Tenemos que tener en cuenta que cada volátil tiene una solubilidad diferente y que esta solubilidad va a estar controlada por la presión a la cual se encuentra el magma dentro de la corteza. Va a depender también de la temperatura, de la presión, como ya había dicho, y de las condiciones redox. Qué tan oxidado, qué tan reducido está el magma. La interacción con aguas subterráneas, ¿sí? Y la generación de sistemas hidrotermales y principalmente el ambiente tectónico. Bueno, para empezar a hablar de los gases, nosotros tenemos que, primero quisiera hacer una referencia a la solubilidad, que es conocida como la cantidad máxima de un volátil que puede disolverse en el magma bajo ciertas condiciones de temperatura, presión y composición. Eh, Generalmente la solubilidad tiene una relación positiva, ¿sí? Con la presión. Y esto está, bueno, este comportamiento se describe muy bien mediante la ley de Henry. Esta ley nos enuncia que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Bueno, suena un poco complicado, pero en pocas palabras lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos un magma, entendamos un magma como una mezcla de tres fases, ¿no? Líquido, cristal y gaseoso. Tenemos un magma con estos tres componentes. Si nosotros aumentamos la presión, la cantidad de volátiles disueltos en el magma va a aumentar, ¿sí? Por ejemplo, esta es la fracción, ¿sí? Símbolo de fracción molar. Podríamos hablar, por ejemplo, del agua. A mayor presión, mayor va a ser la cantidad de agua disuelta en el magma. Y cuando me refiero a disuelto, no me refiero a las burbujas que hay dentro del magma. O sea, las burbujas ya se refieren como tal a gas que ha salido de la fase líquida. Me refiero a el agua que está disuelta en el líquido, como tal, en el magma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un magma en profundidad que comienza a ascender, este magma pierde la capacidad de disolver, por ejemplo, agua. O sea, a menor presión, menor es la cantidad de agua que el magma va a poder disolver. ¿Y qué pasa con el agua restante que se ha perdido? Pues degasifica. Se forma como una entidad independiente, como un gas independiente, forma eh, burbujas y escapa como una fase independiente. Entonces, como tal, la degasificación magmática es exactamente ese fenómeno natural en el cual los volátiles se separan del magma generando una fase gaseosa independiente. Entonces, para explicarlo mejor, he traído este diagrama en el cual, pues en el X vamos a tener la concentración de agua, por ejemplo, ¿sí? La concentración de agua que aumenta hacia la derecha. En Y vamos a tener la presión y vamos a ver que la presión va a disminuir hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que aquí es más profundo y aquí es más somero. Esta línea nos va a mostrar la curva de saturación la curva de saturación para el agua. Es decir,
y que, bueno, va a estar en función de la presión. O sea, es decir, esa curva nos muestra la cantidad máxima de agua que puede permanecer disuelta en el magma en función de la presión. Por tanto, si nosotros tenemos una presión sub cero, una presión cero, la máxima cantidad de agua que nosotros podemos disolver en un magma que está a esta presión, pues sería esta, ¿sí? Y si nosotros disminuimos la presión, la máxima cantidad de agua que ahora va a estar disuelta en el magma va a ser mucho menor, ¿sí? Bueno, entonces, una vez entendido esto, espero que se haya podido entender bien. Si nosotros tomamos un magma que está a una presión cero, ¿cierto? Y tiene una concentración de agua constante, que la vamos a medir acá, por ejemplo, concentración 1, que no va a cambiar durante el modelo, podemos decir que el magma está insaturado en agua, un magma insaturado en agua. ¿Por qué? Porque a esta presión, la máxima cantidad de agua presente correspondería a esta concentración, ¿sí? Pero nosotros tenemos una concentración mucho más baja disuelta en el magma. Entonces el magma está insaturado. Cuando nosotros empezamos a disminuir la presión, es decir, el magma empieza a ascender por la corteza, la presión disminuye y llegamos a la curva de saturación. Es decir, que a esta presión la cantidad máxima de agua que puede estar disuelto en el magma es esta. ¿Sí? Es la concentración original de nuestro modelo. ¿Qué pasa si seguimos disminuyendo la presión? O sea, el magma asciende y vamos a llegar a un punto en que el magma va a estar sobresaturado en agua. ¿Por qué? Porque nosotros ya rebasamos la curva de saturación. En esta presión podemos observar que la máxima cantidad de agua que puede estar eh, disuelta en el magma es esta, es decir, una concentración mucho, bueno, menor a la concentración inicial. Entonces, ¿qué pasa con todo este exceso de agua? Ese exceso de agua, pues, sale como una fase independiente, desgasifica. ¿Y qué pasa cuando este magma llega a superficie? Pues va a ser un magma muy vesiculado, lleno de burbujas, porque el magma ha salido del líquido y ha formado, pues, sí, bueno, una fase independiente, que es lo que nosotros generalmente muestramos en campo, ¿sí? Partículas eh, muy vesiculares asociadas a la actividad explosiva de los volcanes. Bueno, los volátiles, tenemos que recordar algunos conceptos. Los volátiles tienen un fuerte impacto en la dinámica del magma, especialmente el agua. El agua tiene un gran efecto de polimerizante. Recordemos que cuando un magma empieza a enfriarse, los elementos pierden movilidad y empiezan a organizarse y formar ciertas estructuras cristalinas. Primero forman tetraedros y estos tetraedros se unen a través, por ejemplo, de puentes de oxígeno, formando cadenas de tetraedros y pues en esto se basa la formación de los cristales. Cuando nosotros agregamos agua, esta agua se puede disociar parcialmente en sus iones, ¿sí? Hidrógeno, hidroxilo. Y generalmente al disolver agua en el magma, estos iones atacan dichos puentes, ¿sí? Y complementan los tetraedros. Por lo que en consecuencia nosotros vamos a tener una ruptura de las cadenas o de las estructuras cristalinas y vamos a tener otra vez tetraedros aislados. Obviamente, un magma con estas características va a ser mucho más fácil de fluir que un magma con estas características. Bueno, aquí estas gráficas las traje también para pues, mostrar el efecto del agua que tiene sobre la viscosidad. Entonces, en X podemos ver la concentración de agua y en Y la viscosidad. Aplica tanto para fluidos evolucionados de composición granítica o rolítica como para líquidos basálticos. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar es que
Estas líneas representan un magma granítico a diferentes temperaturas y pues ya nosotros sabemos que al disminuir la temperatura, aumentar la temperatura, por ejemplo, un magma de 600 a 1000 grados, aumentar la temperatura, nosotros tenemos una disminución de la viscosidad. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un magma de tipo riolítico, que es generalmente un magma muy evolucionado, que está cerca a la superficie, es decir, que tiene una alta viscosidad, y nosotros agregamos un poco de agua al sistema, ¿sí? Al sistema magmático como tal, vamos a tener un gran cambio en la viscosidad, es decir, una gran disminución en la viscosidad. Y esto pues es algo muy, muy importante, especialmente para entender el tipo de erupción, porque esto nos va a controlar el estilo eruptivo del magma. Recordemos que los magmas más viscosos pues van a estar asociados a erupciones mucho más explosivas y peligrosas. Bueno, en esta gráfica yo lo que quiero mostrarles así es más o menos cómo el comportamiento del agua y del CO2 en función de la presión. Entonces, lo primero que quiero mostrarles, por ejemplo, es que esta, bueno, en Y, en X tenemos la presión y en Y tenemos el agua. La concentración tanto de agua como de CO2 se refiere a la concentración disuelta en el magma, o sea, al agua y al CO2 disueltos en el magma. Nosotros cuando vemos estas gráficas podemos observar que, por ejemplo, a una presión de 2 kilobar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del agua, la máxima cantidad de agua que puede disolver un magma riolítico es aproximadamente 6%, ¿sí? Mientras que para un magma basáltico es alrededor de 4%. Algo similar ocurre para el CO2. Entonces, nosotros podemos deducir que bajo las mismas condiciones de temperatura y de presión, los magmas ácidos tienen la capacidad de disolver una mayor cantidad de volátiles que los magmas básicos. Otra diferencia en estas gráficas es más o menos la curvatura de la curva, por así decirlo. En el CO2 vemos que tiene un comportamiento más o menos lineal, es decir, eh, podemos interpretarlo como un comportamiento ideal. Mientras que el agua no, el agua presenta una curva que se aleja de un comportamiento lineal, de un comportamiento ideal, por así decirlo. Esta modificación en la curva generalmente viene controlada por lo que ya había mencionado, porque el agua, a diferencia del CO2, constantemente está reaccionando con el fundido, generando efectos de polimerización. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que en los sistemas naturales, pues tenemos una gran cantidad de factores que nos controlan, eh, por ejemplo, en este caso, las concentraciones de los principales volátiles. Bueno, otra característica importante es que si vemos las escalas, tanto del agua como la del CO2, aquí podemos observar que para un magma riolítico 850 grados centígrados a una presión de 2 kilobar, ¿sí? Pues, como habíamos hablado, la cantidad máxima de agua disuelta puede ser de 6%, mientras que para el CO2, bajo las mismas condiciones tanto de presión, temperatura como de composición, vamos a tener eh, una concentración una concentración inferior de alrededor de 0,15%. Esa diferencia es muy importante porque en términos de solubilidad eso quiere decir que el agua, bajo las mismas condiciones de presión, temperatura y composición, es más soluble que el CO2 en el magma. Entonces, por ejemplo, este es nuestro volcán. Nosotros tenemos un magma que viene desde las partes profundas de la corteza. Un magma que está ascendiendo y que se estaciona en esta zona, ¿sí? Por ejemplo. En esta zona
la principal característica es que la presión es lo suficientemente baja como para que el CO2 comience a salir del magma, formar burbujas y moverse a la superficie. Por tanto, si nosotros vamos a muestrear las fumarolas y no sé, la pluma volcánica, vamos a encontrar que la cantidad de CO2 va a ser alta, va a dominar sobre el agua, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, a una presión determinada, ¿sí? Eh, el agua o gran parte del agua, cuando el CO2 comienza a desgasificar, gran parte del agua se mantiene todavía dentro de eh, el magma. ¿Y esto es por qué? Porque eh, el agua necesita una menor presión para poder empezar a desgasificar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que está dominado por CO2, nuestra pluma, nuestras fumarolas. Eso quiere decir que el magma está residiendo a una profundidad más o menos considerable y está empezando a desgasificar. Si ese magma sube un poco más en la superficie, tal que encuentre una presión lo suficientemente baja como para que el agua pueda escapar del sistema, entonces el agua va a empezar a formar burbujas y también va a escapar, ¿sí? Por tanto, si nosotros volvemos a muestrear nuestras fumarolas, vamos a ver que el contenido de agua va a incrementar en relación al CO2. Esto es muy, muy importante eh, porque nos da indicios de qué tan profundo puede estar el magma en la corteza o qué tan cercano a la superficie está. Eh, bueno, eso en términos de agua y CO2. Eh, y bueno, teniendo en cuenta que más o menos eso es un comportamiento más o menos ideal, ¿no? Porque hay muchos factores como por ejemplo la presencia de aguas superficiales, etcétera, que nos pueden modificar la química de estos gases y pues nos enmascaran la composición original y los procesos que verdaderamente están ocurriendo al interior de un volcán. Pero bueno, esto es como más para mantener, o sea, para eh, aclarar más que todo e introducir al concepto de desgasificación. Debido a que pues estos eventos naturales pues son muy complejos, una de las preguntas que podemos hacernos es entonces si el gas está compuesto tanto de agua como de CO2, ¿será que la solubilidad del agua en el magma está condicionada por la presencia de CO2 o viceversa? Una Pues he traído esta tabla más o menos para explicar eh, cómo los gases o los volátiles presentes en el magma, cómo su solubilidad es alterada por la presencia de otro tipo de volátiles. Recordemos que el magma no solo tiene agua y CO2, sino que también tiene azufre, cloro, etc. Entonces, imaginemos un magma basáltico que tiene 0% de agua y 0% de CO2. ¿Sí? Y lo llevamos a 1 kbar de presión. Si nosotros le agregamos agua, ¿sí? Y mantenemos 0%, 0 ppm de CO2, vamos a ver cómo cambia la solubilidad del agua en base a dicha presión. Entonces podemos observar que a 1 kbar la mayor cantidad de agua que nosotros podemos disolver en el magma es alrededor de un 4%, poco menos, 3.7, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros seguimos agregando agua, pues esa agua ya no va a ser solubilizada por el magma, sino que va a escapar en forma de burbujas y va a desgasificar. Si nosotros comenzamos a aumentar la cantidad de CO2, por ejemplo, aumentamos a 250 ppm, vamos a ver que la cantidad máxima que el magma puede disolver de agua va a disminuir de cerca de 4 a aproximadamente 3%. ¿Y qué pasa con esa, con ese remanente de agua? Pues va a escapar, va a formar burbujas y va a regasificar.
¿sí? Realmente es porque si imaginamos, tenemos nuestro sistema que está saturado en agua, si le incluimos moléculas de CO2, pues obviamente tiene que salir algunas moléculas de agua para que me pueda aceptar ese CO2. Si nosotros aumentamos a 500 ppm, pues obviamente va a disminuir la solubilidad del agua, la cantidad de agua presente en el magma. Y eh, así que se va a ir desarrollando a 1 kg. Esta sería nuestra, por así decirlo, línea de saturación. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, nuestro magma, cuando llega a superficie, pues ha degasificado, o sea, generalmente es un magma que ha degasificado, como ya lo habíamos mencionado, ha perdido mucho gas, ¿sí? Prueba de ello es la vesiculación de las rocas volcánicas que encontramos en campo. Pero entonces nosotros, ¿cómo hacemos? La pregunta es, ¿cómo hacer para estimar esas concentraciones iniciales de volátiles antes de que el magma comience a degasificar? Es decir, la concentración de CO2 y de agua que nosotros teníamos en este punto aquí abajo antes de que el magma comenzara a liberar todos esos volátiles. Nosotros utilizamos como herramientas las inclusiones fundidas o el término en inglés melt inclusions, que lo que principalmente nos permite, bueno, que generalmente son definidas como gotas de fundido que quedan atrapadas en las estructuras cristalinas de los minerales que se forman en profundidad, ¿sí? Que generalmente quedan atrapadas y gracias a la estructura como tal del mineral, durante el proceso de disminución de presión, pues no pueden escapar, eh, formando pues una fase gas. Bueno, pues generalmente estas son pequeñas burbujas que si nosotros, por ejemplo, vamos a analizar, por ejemplo, el contenido de agua y CO2 presente en estas burbujas por métodos que, bueno, ahorita no quiero entrar en detalle, nosotros podemos calcular cuánta agua y cuánto CO2 había presente en el magma previo a los procesos eruptivos. ¿Y esto de qué nos sirve? Imaginemos que tenemos nuestra inclusión fundida, la analizamos y nos arrojó que tiene aproximadamente 1750 ppm de CO2 y que tiene 2% de agua. A partir de esos datos y utilizando estas líneas de saturación, nosotros podemos decir que a 1750 ppm de CO2 y 2% de agua, esa inclusión fundida quedó atrapada aproximadamente a una presión de 3 kilómetros. ¿Sí? Aproximadamente, qué sé yo, unos menos de 10 kilómetros de profundidad. Y esto es muy, muy importante entenderlo porque de esta manera nosotros podemos determinar qué tan cerca está el magma de la superficie, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros tenemos un magma que se estaciona en una cámara magmática y empieza a diferenciar y empieza a exsolver gases, el cálculo de esta presión es muy, muy importante porque así nosotros podemos determinar qué tan profunda estaba esa cámara o qué tan profunda está la cámara magmática, lo cual tiene grandes implicaciones en temas de geotermia, por ejemplo. Bueno, con base en el análisis de inclusiones fundidas, nosotros podemos determinar el contenido de agua presente, especialmente en rocas basálticas, eh, en los diferentes, o sea, la cantidad de agua que hay en los magmas que se generan en los distintos ambientes tectónicos, ¿sí? Entonces, generalmente esta comparación se hace con el potasio, por ejemplo, para evidenciar que se ve como una relación positiva entre el agua y el potasio, o sea, más o menos a mayor cantidad de agua, mayor cantidad de potasio. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el agua tiene un comportamiento similar al del potasio, más que todo en términos de compatibilidad. Es decir, el potasio es un elemento muy incompatible, generalmente tiende a concentrarse en los magmas residuales después de la diferenciación.
Y que el agua tenga un comportamiento similar, eso nos indica que el agua prefiere estar en el magma más que en las estructuras cristalinas. Aquí, bueno, el punto más importante es ver que en los basaltos de las dorsales mesoceánicas, la concentración de agua es baja comparada con islas oceánicas, generalmente asociadas a hotspot o arcos de islas que están asociados a procesos de subducción. ¿Sí? Si comparamos con la gráfica de la derecha, nosotros podemos ver que la concentración de agua para volcanes de arco continental, zonas de subducción, el contenido de agua es mucho más grande en comparación a los morros o eh, a los puntos calientes. Esto se debe principalmente a que durante el proceso de subducción gran cantidad de agua, ¿sí?, es incluida en la losa que baja en dirección pues, hacia el manto, eh, y termina siendo parte fundamental de los magmas que se forman en las zonas de subducción. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco del azufre. Generalmente el azufre, cuando está presente en el magma disuelto en el líquido, se puede encontrar como sulfuros y o sulfatos, ¿sí? Esto va, pues este comportamiento, ¿sí?, está fuertemente condicionado por variables como el estado de oxidación del magma, principalmente, términos de fugacidad de oxígeno, la temperatura y el contenido de hierro. Entonces, por ejemplo, la fugacidad de oxígeno, en esta gráfica podemos ver fugacidad de oxígeno en el eje X, la relación entre sulfatos y sulfuros. Bueno, aquí lo importante es entender la fugacidad de oxígeno como un indicador de qué tan oxidado, tan reducido está el magma. Es decir, la fugacidad de oxígeno nos dice qué tanto oxígeno hay en el sistema, ¿sí?, dispuesto a reaccionar, y nos puede decir este magma es oxidado, este magma es reducido. Entonces, altas valores de fugacidad de oxígeno, generalmente vamos a encontrar son el azufre como sulfatos, ¿sí? Un azufre generalmente oxidado formando sulfatos, y que bajo estas condiciones se van a precipitar este tipo de materiales. A bajas fugacidades de oxígeno, es decir, cuando la cantidad de oxígeno disponible disminuye, vamos a desarrollar principalmente son sulfuros, ¿sí? Realmente sulfuros dentro del magma, como sulfuros ricos en hierro, como pirrotita, etc. Y entonces aquí lo que podemos ver es que al aumentar la fugacidad de oxígeno, la relación de sulfatos con respecto al azufre total presente en el magma pues va a aumentar, porque a mayor fugacidad de oxígeno nosotros vamos a tener una mayor cantidad de sulfatos presentes en el magma. Con respecto a la temperatura, bueno, aquí nosotros vemos el eje de la temperatura y aquí el azufre total disuelto en el magma. Si nosotros aumentamos la temperatura, no importa si el magma es oxidado, es decir, si tiene sulfatos, o reducido, si tiene sulfuros, al aumentar la temperatura, la solubilidad del azufre va a aumentar en el magma, ¿sí? Como podemos ver, a diferentes presiones. Y por otra parte, si nosotros tenemos un alto contenido de hierro en el magma, también vamos a tener una mayor solubilidad del azufre. Bueno, el azufre también se puede medir a partir de inclusiones fundidas, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, esta gráfica nos muestra los análisis que se hicieron en inclusiones fundidas en diferentes, en basaltos pertenecientes a diferentes ambientes geodinámicos, y podemos observar que en promedio la concentración de azufre en las dorsales o en los hotspots es menor en comparación a los sistemas de subducción, ¿sí? Por ejemplo, Stromboli, México, Volcán Cerro Negro, Volcán de Fuego. Y esto se debe principalmente a que los volcanes en las zonas de subducción son más oxidados, ¿sí? Presentan una mayor fugacidad de oxígeno en comparación a,
a los magmas de las dorsales o de los hotspots. Si nosotros analizamos también la abundancia del cloro en el sistema, en inclusiones fundidas, nosotros podemos observar que el cloro se va a concentrar también, va a tener mayores concentraciones, principalmente en volcanes de arco continental, y que va a ser va a ser inferior, especialmente en zonas de MORF o en zonas de hotspot. Eso también se asocia al agua marina que viene en los sedimentos que bajan hacia el manto durante el proceso de subducción, porque el agua marina, pues sabemos que es un reservorio importante de cloro. Entonces las manifestaciones gaseosas que nosotros tenemos en superficie, ¿sí? O sea, si analizamos tanto las inclusiones fundidas como los gases que emiten los volcanes de arco por subducción, sí, de arco, vamos a ver que el contenido de cloro es elevado en comparación a otros ambientes geodinámicos. Bueno, en definitiva, pues dado que los diversos volátiles tienen diferentes solubilidades, es decir, el CO2 tiene una solubilidad diferente al agua, que a su vez es diferente al dióxido de azufre, pues estos se disolverán y separarán del magma a diferentes profundidades durante el proceso de ascenso. Y los estudios sugieren que la solubilidad de las especies volátiles decrece en el siguiente orden, ¿sí? Entre las más solubles vamos a encontrar los halógenos, como el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, seguido por el agua, el azufre y el CO2. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros vemos este esquema y nosotros tenemos nuestro magma a profundidad, si este disminuye la presión, hagamos de cuenta que el magma tiene su contenido volátil es original. Disminuimos un poco la presión. Las principales fases que van a formar burbujas y escapar son el CO2 y otros gases como el helio, ¿sí? Si nosotros seguimos, si ese magma sigue ascendiendo a través del conducto, va a alcanzar una presión tal que el agua comience a separarse del magma y genere burbujas y escape. Y cuando el magma ya se encuentra muy cerca a superficie, puede alcanzar presiones tales que, o inferiores, tales que el dióxido de azufre o el ácido clorhídrico puedan separarse y formar burbujas independientes. Bueno, pues esto más que todo, recordando pues siempre que los sistemas naturales son muy complejos, tenemos que tener en cuenta que los gases provenientes del magma pues pueden sufrir alteraciones durante su ascenso a la superficie, especialmente gases como el agua, me refiero a agua magmática como tal, dióxido de azufre, ¿sí? Las especies de azufre, ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. Realmente cuando tenemos un magma que está degasificando por la disminución de presión, vamos a tener como resultado un gas magmático de alta temperatura que comienza a ascender a través del volcán. Si esta mezcla se encuentra con un acuífero, principalmente elementos como el agua, por ejemplo, el agua magmática al encontrarse con un acuífero que tiene una temperatura más baja, va a condensar y parte de esa agua, por así decirlo, se va a disolver en este acuífero, ¿sí? Y otra parte va a escapar como burbujas. Y lo que nosotros vamos a encontrar en superficie van a ser emisiones, ¿sí? De agua que generalmente tienen un componente magmático y un componente eh, meteórico, porque generalmente estos acuíferos se generan por la acumulación de agua meteórica en los flancos del volcán. Otros volátiles como el CO2, por ejemplo, son solubles en agua, pues generalmente al entrar en contacto con el acuífero, parte va a quedar aquí suelto y otra parte va a llegar a superficie, ¿sí? Pero generalmente lo que nos genera es una disminución en la concentración original de, de CO2. Las especies de azufre, por ejemplo, se caracterizan porque, eh, bueno, principalmente el dióxido de azufre, cuando viene del magma, generalmente el magma
un ambiente oxidante generalmente. Cuando se encuentra con un acuífero, el dióxido de azufre, por una parte, comienza a formar ácido sulfúrico, como lo hablamos previamente, pero debido a que encuentra nuevas condiciones o sea, condiciones reductoras, va a empezar a formar también ácido sulfídrico, que va a formar, pues, que va a escapar a la superficie como burbujas, y es lo que nosotros vamos a encontrar en superficie. Otros elementos como los halógenos son muy solubles en este tipo de acuíferos, por tanto, el gas que va a llegar a la superficie va a estar muy empobrecido en halógenos. Entonces, en consecuencia, si nosotros tenemos gases magmáticos que han sido alterados por la interacción con un acuífero, generalmente van a tener un contenido de agua elevado, generalmente, van a tener un contenido de CO2 eh, bajo, ¿sí? Vamos a tener una concentración de ácido sulfídrico alto en comparación al dióxido de azufre, y vamos a tener concentraciones de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico bajas, porque se disuelve y quedan aquí retenidas en el acuífero. Bueno, pues ya como última parte de la presentación, quisiera mostrarles dos casos de estudio que encontré que son muy interesantes. Una es el volcán Santa Elena y el otro es el volcán Galeras, para más o menos evidenciar con ejemplos reales el papel de la solubilidad y el papel de la solubilidad y de los volátiles para poder interpretar qué está ocurriendo al interno de un volcán. Entonces, eh, en 1980 el volcán, pues, Santa Elena hizo una erupción muy importante, sí, muy conocida, y pues que arrojó gran cantidad de material piroclástico, ¿sí? Eh, e inyectó grandes cantidades de volátiles a la atmósfera. Después de que ocurrió ese evento, eh, se dieron cuenta, los vulcanólogos se dieron cuenta que en el cráter empezó a crecer un nuevo domo de lava, y que ese domo de lava estaba acompañado por la presencia de fumarolas. Ellos analizaron esas fumarolas en un periodo de tiempo de un año, desde octubre de 1980 a octubre de 1981. Ellos observaron que la relación agua sobre CO2 comenzó a aumentar en el tiempo. Entonces, al aumentar en el tiempo, eh, ellos se preguntaron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Lo que encontraron es que, más que todo, el agua tenía un comportamiento constante, mientras que la concentración de CO2 disminuía en el tiempo, ¿sí? Bueno, a pesar de que el agua también tenía ligeros incrementos. Esta disminución en el CO2 estaba acompañado por una disminución en la temperatura de las fumarolas. Entonces, ¿cómo lo interpretaron ellos? Pues que un sistema hidrotermal estaba interactuando, pues, principalmente con los sistemas, con los gases magmáticos. Es decir, el gas magmático entraba en contacto con el acuífero, con un acuífero presente en la estructura volcánica, que lo que hacía era, por un lado, disolvernos el CO2, por tanto, en las fumarolas va a disminuir la concentración de este gas. Relativamente nos generaba un incremento de agua, y como consecuencia íbamos a tener, pues, esta tendencia neta, en que vamos a tener una relación agua-CO2 relativamente alta. Como segundo caso, nosotros vamos a encontrar el ejemplo del Galeras. Por ejemplo, se estuvo monitoreando el Galeras desde 1989 hasta 1995 de forma más o menos continua, ¿sí? Los datos se pueden encontrar en Fisher et al. 1997, y ellos analizaron principalmente las abundancias del agua, el azufre total y el ácido clorhídrico con respecto al CO2. Estas líneas verticales reflejan eventos eruptivos, ¿sí?
un evento eruptivo que ocurrió a finales de 1900, bueno, en el segundo semestre de 1992 y otro a principios de 1993. Entonces, por un lado, ellos evidenciaron un pequeño descenso en las relaciones, ¿sí? Sí, un descenso neto, que generalmente estaría asociado a, por un lado, el emplazamiento de magma cerca de superficie y la desgasificación de CO2, ¿sí? Que es el principal, eh, bueno, uno de los gases que principalmente van a desgasificar, ¿sí? Que desgasifican primero, entonces vieron esta disminución. Pero el cambio más importante fue que antes de la erupción vieron este tipo de descensos, ¿sí? Acá, este tipo de descensos. Es decir, en las fumarolas vieron que la concentración de agua, azufre y ácido clorhídrico iba disminuyendo con el tiempo. Esto vino acompañado con eh, la generación de sismos de baja frecuencia, ¿sí? Al interno del volcán. Y una vez encontrado bueno, esta pendiente en las curvas, se dieron cuenta que se generaba la erupción, ¿sí? Posteriormente a eso, de nuevo, las relaciones comenzaban a aumentar, las fumarolas otra vez comenzaban a dar altos contenidos de agua, de azufre y de cloro, y los sismos desaparecían. Entonces, ¿cómo lo interpretaron ellos? Ellos lo interpretaron principalmente que como en los sistemas hidrotermales están cargados de por, o sea, generalmente tienen altas concentraciones de muchos elementos, estos sistemas hidrotermales, al disminuir la presión y la temperatura, pueden precipitar algunas fases como el sílice. Al precipitar estas fases en las fracturas por donde están saliendo los gases, pues van a sellar las fracturas. Al sellar estas fracturas, pues los gases no van a poder salir y va a disminuir la concentración de estos gases al interno en las fumarolas. Por tanto, el volcán va a empezar a sobrepresionarse y eso explicaría la presencia de sismos de baja frecuencia en el volcán. Entonces, una vez se ha sobrepresionado, ha aumentado la cantidad de gases al interno del volcán, pues la respuesta posterior es una erupción, ¿sí? Ese tapón que se generó, por así decirlo, pues ya no puede soportar la presión interna y se genera la erupción. Y una vez generada la erupción, entonces tenemos otra vez esas fracturas, ¿sí? Van a estar libres por donde puede volver a salir los gases volcánicos. Y este mismo proceso lo identificaron en la siguiente erupción que se generó en 1993. Bueno, pues esto hay que tener en cuenta que son ejemplos específicos, ¿sí? Que cada volcán tiene su propia dinámica que depende del ambiente tectónico, de la composición del magma. Y bueno, que estos ejemplos son muy bonitos de ver, pero generalmente que no se pueden generalizar hacia otros volcanes, porque cada volcán tiene pues un comportamiento especial. Por eso tan importante del monitoreo continuo de los volcanes, de saber cómo funcionan, no solo a nivel geoquímico, sino a nivel geofísico, a nivel geológico, análisis de depósitos, de erupciones históricas, etcétera, que es lo que les permite a los vulcanólogos, a los geólogos, geofísicos, o en general las ramas de las geociencias, poder determinar pues estos cambios en los volcanes y de alguna manera pues poder predecir las erupciones. Y bueno, con esto acabo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, eh, yo sé que es un tema un poco complicado, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué pregunta? Sí, Lucas, ¿qué pregunta tienes? No, muchas gracias a ustedes por el interés.
Sí, Lucas, no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, a lo que me refiero principalmente es, bueno, generalmente para hacer predicciones de volcanes, tenemos que tener en cuenta que no solo desde la parte geoquímica nos podemos basar, ¿no? También tenemos que basarnos en análisis geofísicos que nos pueden ayudar a interpretar qué tan cerca también el magma está en superficie. Y sí, o sea, otros estudios que nos puedan validar el análisis geoquímico. Por ejemplo, la presencia, el aumento de la cantidad de dióxido de azufre en superficie generalmente está asociado a erupciones que pueden, o sea, se asocian principalmente a que el magma está muy cerca de la superficie y que muy posiblemente va a generar erupción, ¿sí? Esto, por ejemplo, uno lo puede rectificar con la actividad sísmica, ver más o menos los sismos donde se están generando al interior del volcán y así validar y hacer una correlación entre la geoquímica y la geofísica. También esto se puede hacer mediante la deformación, por ejemplo, qué tanto se ha deformado el volcán. Esto se hace generalmente mediante sistemas de GPS que miden cuánto ha sido el desplazamiento horizontal, el desplazamiento lateral del volcán en el tiempo. Vamos a otra pregunta, Julián Andreas. El xenón. Bueno, el xenón generalmente cuando se analizan gases nobles se analizan son el helio, el neón y el argón. ¿Qué pasa con el xenón? El xenón es eh, la concentración del xenón es muy baja. Generalmente a nivel de fumarola o a nivel de pluma volcánica no se puede analizar, ¿sí? Que el nivel de detección es muy bajo. El xenón más bien se analiza es en las inclusiones, ¿sí? Aún así, en las inclusiones la concentración es muy baja, entonces generalmente se opta es más que todo por el helio, especialmente porque es un poco más abundante y nos da una información más clara. ¿Y otra pregunta? Se hacen análisis también de los diferentes isótopos de oxígeno, carbono o de algún otro, Juan Sebastián. Sí, sí, claramente. Estos análisis de gases también tienen un apartado o que se complementa con el estudio de isótopos, obviamente porque los isótopos nos permiten analizar la fuente de la que proviene el gas, porque los isótopos son menos susceptibles al cambio, pues a los cambios secundarios. Por ejemplo, los isótopos de oxígeno, generalmente cuando se hace el muestreo in situ, eh, a través de un proceso de condensación que se hace allá en el cráter, uno puede obtener como una especie ¿de qué? De condensado, ¿sí? De condensado, que principalmente es agua magmática, que lo que se hace es analizar isótopos de oxígeno para determinar de dónde proviene, por ejemplo, el agua. Si el agua es de origen magmático, si es de origen, por ejemplo, eh, meteórico, o si viene de la subducción. El carbono también es importante porque nos puede decir si el CO2 que tenemos proviene del manto, proviene de las rocas de la corteza, o si proviene también de material orgánico. También, por otra parte, un isótopo muy utilizado son los isótopos de helio, porque el helio, como ya dije, es muy poco, no reacciona, muy difícil de que reaccione. Entonces, los isótopos de helio generalmente se usan como trazantes para determinar cuál ha sido la contribución del manto en los gases que vemos en superficie. Espero haber solucionado eso.
Uranio, plomo. Uranio, plomo. Eh, bueno, generalmente, pues yo no, pues hay estudios, realmente yo no conozco mucho del uranio plomo, pero sí sé, sí, por ejemplo, hay estudios que lo que hacen es analizar en las partículas de las plumas volcánicas, esas partículas se atrapan en unas especies de filtros y después se analizan los elementos traza que tienen todas esas partículas. Al analizar esos elementos traza podemos hacer un análisis de un gran espectro de elementos entre los que se incluye el uranio y el torio. Si quieres puedes escribirme, mandarme tu dirección de correo a los correos que tengo ahí y te puedo proporcionar esta información. Iván, algo más del proceso. Enfriamiento de la Tierra. Bueno, en cuanto al enfriamiento de la Tierra desde el punto de vista volcánico, por ejemplo, yo te podría compartir ¿qué? Artículos en relación a la contribución de estos aerosoles ricos en azufre a la atmósfera y cómo ha afectado esto en el tiempo. También esto, por ejemplo, hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de núcleos de hielo en la Antártida que evidencian principalmente las condiciones atmosféricas de, ¿de qué? Del momento en que se generó la erupción. Y hay una alta cantidad, un alto contributo, por ejemplo, de una alta concentración de azufre. Entonces, sí, si alguno más también está interesado, yo les puedo compartir esta información para que artículos científicos para que los puedan leer. Vale, Yelene, listo. Gracias por tu correo. Entonces, espero en estos días mandarles la información. Con ellos y determinar la edad de ese magma. Bueno, pues generalmente con los gases volcánicos no, o sea, con uranio plomo presente en los gases volcánicos, no, como tal, yo no he conocido estudios que, que, que puedan, pues, decirte cuándo se generó la erupción. O sea, creo que ahí, más que todos esos, los estudios de uranio plomo se centran en los depósitos, ¿no? En el análisis de circones y bueno, de potas de argon-argo, por ejemplo, en feldespatos y todo esto, pero en gases volcánicos no. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que pues el tema es un poco complicado, pero cualquier pregunta no hay problema. En los depósitos, sí, en los depósitos piroclásticos, sí. Sí, sí. Es, sí, vamos a encontrar, pues se analizan este tipo de minerales. Yo pues tuve la opción de analizar, por ejemplo, en, en depósitos riolíticos, de composición riolítica, analizar edades argón-argón en cristales de sanimino. Entonces, es posible y también se puede obtener uranio torio en circones. Sin embargo, pues depende también de la abundancia del circonio.
¿Qué es lo más raro que he encontrado? Bueno, durante la maestría tuve la opción de analizar bueno, entre las cosas raras, eh, tuve la opción de analizar unas rocas riolíticas, como ya había mencionado. Esto es más, no tanto en relación a los gases, pero más a los depósitos. Por ejemplo, que en lavas que tienen concentraciones de sílice de más del 75%, ¿sí? Pudiera encontrar olivinos y piroxenos en equilibrio con el magma, con la lava. Y el poder interpretar eso o sea, poder encontrar olivinos y piroxenos, que son minerales máficos, ¿en qué? En depósitos tan diferenciados era algo muy guau, como muy, o sea, rompe la regla, ¿sí? Porque nos han enseñado que en las rueditas nosotros tenemos esfuerzos, aluminio, biotita, lo mucho, aquí, pero el encontrar así este tipo de rueditas fue muy bonito y sobre todo porque más que un proceso de diferenciación estaba asociado a procesos, por ejemplo, como una baja fugacidad de oxígeno, una baja concentración de agua y que principalmente eran magmas dominados por sodio, aluminio. Entonces, el hecho de que fueran principalmente magmas reducidos favorecía para que el hierro se concentrara en estos magmas y nos generara olivinos tipo fayalita o piroxenos como edembergitas, que son ricas en calcio, en hierro. Sí, es muy bonito. La caldera se llama la caldera de la primavera en México. Eh, y bueno, hay otros casos de estudios similares como la Toba Bishop, en, si no estoy mal, es en el RIC de Río Grande. Y bueno, que estos magmas se relacionan principalmente a procesos de rift continental. Y en cuanto a gases, bueno, yo ahorita pues estoy muy involucrado con la parte de gases nobles y por ejemplo entender el comportamiento del helio es muy bonito porque eh, te permite determinar desde qué tan profundo un magma puede generarse y todos los procesos que ha sufrido en la corteza. Y ya, eso es. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Pues creo que no van a haber más preguntas. No sé, quería pues también agradecer mucho al grupo entonces de investigación en vulcanología y geotermia por este espacio y pues a ustedes. Realmente, pues, sí, gracias, Sebastián. Y sí, creo que van a haber más charlas respecto a la pregunta que habían dicho, sí. Sí, me parece, creo que cada lunes hay charlas, ¿verdad, Jimena? Y, y pues la invitación es que estén atentos a este grupo y la verdad es muy interesante lo que están haciendo. Sí, muchas gracias a ti, Andrés. Gracias por tu charla, por la participación de todos. Muchísimas gracias. Y sí, las charlas continúan los lunes a las 11 de la mañana, por el mismo link. Pues entonces me queda ya nomás despedirme. Muchas gracias por todos y hasta una próxima.